Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos ya en contacto en este momento con el abogado Fausto Jarrín, abogado del expresidente Rafael Correa, para hablar sobre el caso Sinohydro. Correa ha sido convocado a rendir versión. ¿Qué se sabe sobre este tema? Le consultamos enseguida. Abogado Jarrín, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes a la audiencia. Efectivamente nos enteramos el día de hoy, en horas de la tarde, por una notificación digamos bastante informal realizado por la Policía Nacional de una supuesta convocatoria realizada para que el expresidente Rafael Correa rinda una versión dentro de este proceso para la próxima semana. ¿Qué le puedo mencionar yo? Esta se ha transformado en una práctica muy usual de parte de la Fiscalía en relación al expresidente Correa, pero es una práctica que no goza de la legitimidad que le corresponde. Él no vive en el país desde hace ya varios años, y el mecanismo para notificar o para requerir a un ciudadano ecuatoriano en cualquiera de estas circunstancias se lo realiza a través de los canales diplomáticos correspondientes. Por lo tanto, nos llama mucho la atención que se insista en estas informalidades y realmente nosotros no vamos a avalar un procedimiento irregular para rendir una versión, además que es libre y voluntaria. Debemos entender, y de acuerdo también a las reacciones que hemos visto en redes sociales por parte del expresidente Rafael Correa, no se ejecutará no rendirá esta versión. Esperamos francamente que la Fiscalía realice la convocatoria como corresponde. La Cancillería del Ecuador está para eso. Ante requerimientos mucho menos importantes es la Cancillería, a través de los consulados, a través de sus oficinas consulares, la que se encarga de notificar como corresponde este tipo de requerimientos. Y en ese caso, cuando lo hagan como corresponde, de forma legal, por supuesto que estaremos prestos a colaborar en esta investigación, que de hecho hemos sido nosotros mismos quienes vamos ya 4 años denunciando el hecho, ¿no? Y un poco eso ha llamado la atención también porque al inicio, cuando se denunció el caso llamado inicialmente y periodísticamente como INA Papers, desde la bancada del expresidente Correa también, y él incluido, celebraban el hecho de que se haya revelado esta supuesta trama de corrupción donde habrían algunos beneficiarios. Hoy por hoy la Fiscalía habla de $76 millones, pero también era prácticamente inevitable que estas denuncias puedan salpicar a quienes tenían poder de decisión en su momento. Me refiero a esta obra que es emblemática precisamente del gobierno del expresidente Correa. Para mí la obra sigue siendo de extremada importancia. Es una obra emblemática, tal como usted lo ha planteado. Si la Fiscalía tiene que investigar, que investigue absolutamente todo lo que tenga que investigar. El día de hoy han sido imputados 37 ciudadanos. Espero que gocen del derecho de defensa que a nosotros nos fue negado en su momento en otros procesos similares. Y cuando nos convoquen como corresponde, asistiremos, porque no vamos a dejar de estar muy pendientes de un proceso que ha tardado tanto, que ha demorado tanto, pero que sin embargo reivindica algo que hemos venido denunciando tantos años. Así que de ninguna manera nos vamos a desentender de este importante proceso. Nos estorba, como a cualquier ecuatoriano, la demora en hacerlo, cuando en otros temas han sido tan rápidos y tan céleres desde la misma institución, pero insisto, nuestra posición es la de esperar que se cumplan los procedimientos como corresponde, y nosotros estaremos presentes para colaborar con la justicia. Mientras tanto, desgraciadamente, no podemos avalar algo que nosotros hemos venido denunciando, que son los procedimientos irregulares, las faltas al debido proceso, y este es nuevamente un caso en el que eso sucede. Más aún tomando en cuenta que la versión que se requiere es una versión de libre y voluntaria, no de procesado, digamos. Entonces, la Fiscalía debería cumplir con mucha más razón cualquier procedimiento que requiera para que se realice esta diligencia. No obstante, en su cuenta de Twitter, el expresidente Correa ha reaccionado un poco en rechazo a esta convocatoria, a este pedido de versión libre y voluntaria, como usted lo menciona y lo aclara, que es así, en el caso Sinohydro. ¿Por qué esta indignación de que lo llamen a rendir versión? ¿Por qué la molestia si quieren aportar?
porque por supuesto nosotros no tenemos relación alguna con las irregularidades de este proceso, y tomando en cuenta cuánto ha tardado, tomando en cuenta todas las vicisitudes que hemos tenido que enfrentar, nos llama la atención, sin lugar a dudas, ser convocados a estas alturas, cuando la Fiscalía, después de 4 años de investigación, tenemos absoluta seguridad que conoce perfectamente bien quiénes estuvieron y quiénes no estuvieron involucrados en este proceso. Ahora, yo le hablo un poco desde fuera, desde que se hizo la publicación, este trabajo periodístico del medio La Fuente en su momento, como INA Papers, también siempre quedó un poco la pregunta en el aire. Si bien se habría comprobado, y eso ya lo veremos en el proceso, que hay algunos beneficiarios de dinero, de dádivas, transferencias, inclusive como por parte de la empresa Sinohydro a través de una empresa creada en Panamá, pero había gente en el gobierno de Rafael Correa con poder de decisión sobre la contratación, la fase precontractual, contractual de ejecución de esta obra emblemática, ahora también emblemática por la corrupción, porque hablamos de 76 millones de dólares, tristemente emblemática Coca-Cola Sinclair, pero era previsible que podían, o eventualmente es previsible, que pueda salpicarle esto también al expresidente. Mire, yo le puedo comentar, el día de hoy estuve presente en la formulación de cargos y realmente el ejercicio periodístico debería encaminarse a eso, a un proceso comparativo entre cómo se imputó cargos en el caso Sobornos y cómo se imputó cargos en el caso el día de hoy. ¿Cuál es la diferencia que usted vio ahí? Se conocía perfectamente por parte de la Fiscalía las cantidades, los números de cuenta, los correos en los que se coordinaban, las versiones en donde se pagaban viajes fuera del país para hacer cosas. Es decir, yo he sido testigo el día de hoy, como abogado, de una formulación de cargos en donde se sabe por qué te están acusando. Entonces, por eso le vuelvo a decir, salpicaduras para el gobierno, porque en ese tiempo se fue gobierno, pero a las personas está clarísimo que Fiscalía está imputando a quienes tiene que imputar. Probablemente está imputando inclusive a algunos exfuncionarios que nada tienen que ver en esto. Ya será parte de la investigación que se vaya evacuando y en su momento la Fiscalía tendrá que establecer eso a través del dictamen. Es decir, quiero entender lo que me está contando. De acuerdo a lo que usted escuchó, ¿le parecieron elementos al menos contundentes los de Fiscalía? El día de hoy he visto las cuentas, las transferencias, los montos, los receptores, quienes han hecho las transferencias, los bienes muebles, los bienes inmuebles. Sí, me pareció que la Fiscalía hoy presentó una imputación en donde estaba lo que se necesita demostrar cuando se va a acusar a un funcionario público, a un exfuncionario público de cohecho. Por eso decía yo que me pareció enorme la diferencia, porque yo estuve ahí también cuando se nos acusaba por influjo psíquico o se nos acusaba en base a la inexistencia de pruebas como razón para establecer que éramos quienes estábamos en el tope de la cadena de mando. Entonces yo creo que esta vez la Fiscalía, de forma tardía, no lo puedo dejar de decir, pero tiene elementos suficientes para llevar este proceso adelante, y espero, vuelvo a decir, que sea respetando el debido proceso de todos los que están imputados ahí, porque lo que nosotros hemos tenido que vivir no se lo deseo a nadie, y el país ya está cansado de esas formas de hacer política y de hacer justicia. Los alegatos de Fiscalía, sin embargo, en cuanto a la parte informativa, lo que se ha dicho en su momento en el caso Sobornos y esta vez en el caso Sinohydro, mantiene una misma línea de argumentos de esta confianza de tener la contundencia de las pruebas para los procesos. En esa parte no le veo la diferencia. Si usted se toma la molestia, Fausto, de revisar la formulación de cargos de uno y otro caso, creo que no va a tener ninguna dificultad en darse cuenta de la diferencia. Claro, la fiscal tiene su discurso y el discurso puede parecer igual, pero el problema es que la materialidad en un caso y en otro son diametralmente distintas. Por eso en un caso tuvieron que acabar acusando de autoría inmediata por influjo psíquico, y acá seguramente tendrán los elementos suficientes para acusar de un cohecho directo. Están conscientes también que hablamos, como decíamos hace un momento, de esta
tristemente emblemática obra, y me refiero a tristemente porque hasta el día de hoy no ha sido como es recibida por parte del Estado ecuatoriano por las miles de fallas que tiene en uno de los túneles, también los problemas que tienen en del funcionamiento en sí como tal. Ahora ya tenemos otro problema ya de origen natural, que es la erosión regresiva, pero lamentablemente una obra que hasta ahora no termina de cuajar, ni siquiera la recibimos y posiblemente la entreguemos. De lo que yo entendí, además, en la formulación de cargos del día de hoy, todos estos hechos se dan previo a la construcción. Entonces, esta situación, digamos que al menos de lo que se puede saber hasta la fecha de hoy, no afecta el proceso de contratación y construcción de la obra. Estas supuestas miles de minifallas, hasta donde yo entiendo, no soy ingeniero y mucho menos en obras de esa magnitud, yo soy abogado, pero tengo entendido que son procesos regulares, son procesos comunes en obras de esa magnitud. Lo que yo le he escuchado decir a más de un ministro en los últimos años es que estamos recibiendo de esa central lo que correspondía, y yo espero que, salvando estos problemas que por supuesto que son delicados y graves, el país termine de asumir este cambio de la matriz energética, porque hacia allá es hacia donde tenemos que caminar para poder ir solventando nuestras necesidades en tantos y también el de la energía. Conscientes de lo que pueda pasar de aquí en adelante dentro del proceso del caso Sinohydro, ¿cuál será un poco su estrategia? Primero, en cuanto a la información que puedan ustedes entregar sobre este caso. Seguramente habrá información que pueda entregar o sepas quizá el expresidente Correa, y cuál va a ser un poco la estrategia jurídica. Nosotros entendemos perfectamente bien, además quedó ratificado ya por un tribunal de casación que los particulares no pueden ser partes procesales en delitos contra la administración pública. El trabajo le corresponde a la Fiscalía, el trabajo le corresponde próximamente, me imagino yo, también a la Procuraduría General del Estado. Lo que sí vamos a estar es muy pendientes, muy alertas de que este proceso se lleve a cabo como corresponde. Creo que ya ha demorado demasiado como para que no nos llame la atención, y por supuesto nosotros nos pronunciaremos respecto de cada fase del proceso. Yo personalmente creo que, habiéndose demorado 4 años para formular cargos, la Fiscalía tiene ya todos los elementos, y el día de hoy fueron acusados exactamente todos aquellos a los que la Fiscalía considera que debe acusar. Me llamaría mucho la atención que después de todo este tiempo resulte que para recién darse cuenta que falta gente que vincular, y eso nos llamaría muchísimo la atención. Por supuesto, podría ser la premonición de otro proceso de persecución, pero estaremos pendientes, estaremos atentos y pendientes, ¿no? Como digo, de las actuaciones de la Fiscalía. Entonces, ¿están conscientes que les podría rebotar esto? Estamos conscientes que existe ese riesgo porque hemos sido víctimas de esos 6 años, Fausto. Pero digamos que en derecho, al menos yo personalmente creo que no existe ningún argumento como para que esto, como usted dice, salpique a alguien más. En la formulación de cargos, la fiscal fue extensiva en establecer las relaciones privadas que se dieron para que cada uno recepte estas dádivas a las que ella se refiere. Entonces, si mañana vincula a alguien más, va a resultar... Estaremos nosotros pendientes, también daremos seguimiento a este llamado caso Sinohydro, y le comprometemos, doctor Jarrín, a estar con nosotros en el momento que amerite conforme avance este proceso. Creo que es importante también tener todas las voces. ¿Escucho? Estoy a la orden, le decía, no le escuché. Para lo que ustedes necesiten. Perfecto, estaremos pendientes, le convocaremos cuando amerite, cuando ya avance de a poco este proceso, esta audiencia de formulación de cargos. Doctor Jarrín, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hasta luego, que estén bien, cuídense mucho. Gracias. Ha sido el abogado Fausto Jarrín, abogado del expresidente Rafael Correa, hablando sobre el caso Sinohydro. Correa ha sido convocado a rendir versión. Esperan que se realice esta convocatoria a través de Cancillería, como dicen corresponde. En todo caso, están conscientes también desde el lado del expresidente Rafael Correa que este caso Sinohydro podría eventualmente rebotar también a otro tipo de autoridades. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.